Había escuchado mucho sobre aquella mítica página. Un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencia, y por si fuera poco, se encontraban también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos, en la comodidad de su hogar. Además, había un apartado por demás exagerado, en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Lo extraño de todo esto, es que todas las personas que solían hablar de ello, no tenían ni la mínima idea de la dirección web de sitio, por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento como muchos otros, una simple leyenda urbana que tenía más datos descabellados que ciertos. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte, y bien dicen que el que busca encuentra, después de un mes de investigación y de surfear los sitios más extraños que puedan hallarse por la red. En una simple y llana ventana emergente, apareció casi por sí solo, como si tuvieran que cumplirse ciertos requisitos de navegación y basándose en estos hábitos, se obtuviera una invitación para entrar. Para desbloquear el acceso había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar a este sitio, implica entregarte al diablo, ¿estás de acuerdo? Pero no había botones para elegirse o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales, obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces así lo hizo, y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación, cientos de vídeos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios, gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos, y para él ya había sido suficiente, con lo que vio no podría dormir el resto de sus días. La ventana no tenía ninguna X para cerrarse, detener el proceso no sirvió de mucho, apagar la computadora y desconectarla, tampoco dio resultado, aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un momento de estática, en el cual se materializó un ser humanoide, desprovisto de piel y empezó a salir de la pantalla. Por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo, pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su macabra sonrisa llena de filosos dientes, saboreándose del muchacho. Le hacía saber su horrible futuro solo con gestos, y dejaba que el aire se impregnara con el miedo de Daniel, quien habiéndose entregado al diablo desde su inicio, había pasado a formar parte del elenco, como otros cientos de curiosos cuyos vídeos servían para atraer a nuevos miembros. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto, más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos, ir al baño era completa una odisea, cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo, era la parte más oscura de la casa gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo y si era o no viento, algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre y las luces entrecortadas que se colaban entre sus ramas, me jugaban pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía. Sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, la puerta detrás de mí rechinaba incesantemente amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa, que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar, los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera, en ese horrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo reían. Tirado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó, el silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla, volteé para gritar a los árboles que callaran, y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada, que maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo
suelo tenía un profundo y oscuro agujero, la puerta aún conserva las marcas de mis uñas, de haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente la habría atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento mis gritos fueron tan intensos, que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasara. A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí, atravesó su cuerpo en el momento justo en que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso, jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía, era como si no estuviera ahí, tan solo un envase vacío, le arrebataron su esencia. Tiempo después nos enteramos que esa vivía una viejecilla enferma, que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales y que ella ya no tenía la fuerza para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez: ni muerta me alejaran de aquí. Cuando murió todos sintieron alivio, sin embargo ella era mujer de palabra, cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón, sigue siendo solamente suya. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez, eran dos amigos inseparables, que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día, era 1 de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares, salieron al sitio de moda, en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable, parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente, cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas, que incesantemente los miraban, como invitándolos a hablar. Juan Pablo, es más aventado de los dos, corrió a su encuentro, presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar, y estuvieron parte de la noche, bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos, nunca antes, dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de moda, y se habían fijado en ellos, algo que no podían creer. Pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua, que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días, y después de unas horas, ellos se despidieron de las lindas mujeres, que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse, al siguiente día, para volverlas a ver. Al llegar a la mansión, en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía lo mismo, se veía destrozada por fuera. Era imposible que no hubieran notado del deterioro del lugar, o quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas, que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí, no se explicaban, eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo, que tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas, para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos, salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes, en busca de que salieran de la casa, cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar, tenía muchas décadas de estar abandonado, y tan solo se sabía, que las hijas de un acaudalado hombre de negocios, se habían encontrado muertas, debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas de esa lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente, y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de Muertos, y ellos por mucho tiempo dejaron de salir, como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro, eran las que habían muerto. En el mencionado lugar, todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma, una historia de terror que ellos dos nunca olvidarán.
El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas, no podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento, y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3. Me oyes pero no me ves. 4, 5, 6. No me encontraréis. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía acechado, buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos, que debajo de la cama o el armario están los monstruos y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada, y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo, el chico fue creciendo, y el miedo se hizo menos, hasta que una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se hizo eco en la oscura calle que transitaba. La tonada le parecía familiar, pero no podía recordar con exactitud. Hasta que los chiflidos se volvieron palabras. 1, 2, 3. Me oyes pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó del golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando como un par de pasos se acercaban a su espalda. 4, 5, 6. No me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba, le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí, un ataque de risa le invadió, se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez. Así que, después de tomar aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora. El único era de parte de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento, no pudo detener los escalofríos que subían electrizando a la vez todo su cuerpo, y erizándole los pelos al escuchar nuevamente. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal, no faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos o en el peor de los casos a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, vino adentro sin color en su rostro, ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo, no entendía que podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo tomándome fuerte del brazo me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar, nos asomamos por la ventana, él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grisáceo y flaco que fácilmente alcanzaba los 3 metros, parecía que buscaba algo, y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia, no sabía qué hacer, cómo saber. Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse, hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle, pero en ese momento, la criatura emitió un chillido intenso con el cual nos sangraron los oídos, y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 más como él, hasta perderse en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose, no supe cuántos más de esos había, o cuáles eran sus intenciones. Así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer.
Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones, los muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel horrible rostro. Con los nervios de punta, avanzaba entre los maizales. En momentos se detenía y caminaba hacia atrás, invadido de un pavor aberrante, pues a unos cuantos metros, enormes tentáculos revoloteaban chorreando un líquido verdoso por las ventosas. Ya había escuchado antes de animales extraños que se estaban descubriendo alrededor del mundo, pero la sustancia brillante que expedía, era de un color que jamás había visto en su vida, ni las mejores lámparas de aceite de la época iluminaban el prado como eso lo hacía. Por un momento, sintió que la tierra iba a tragárselo, pues vibraba más que al estar cerca del paso de un tren, casi pudo jurar que el fango bajo sus pies palpitaba al ritmo de los latidos de la bestia que chillaba tan solo unos pasos delante de él. Convencido estaba que se acercaba a su muerte, tal vez sería devorado o si corría con suerte, simplemente aplastado por aquel maligno ente. Aún así, seguía avanzando a su encuentro, solamente armado con su horca. Sin duda era un hombre valiente, estaba ahí para enfrentarse a lo desconocido, y lo haría 1000 veces si fuese necesario, todo por proteger a su familia. Solo era necesario mover las últimas hojas para quedar frente a la extraña criatura. La cosa ya había notado la presencia del hombre, pero no le inmutaba mucho, sus tentáculos seguían agitándose, pero cada uno por su lado, como dueños de vidas propias, posiblemente estos se encargarían de proteger a la criatura en caso de ser necesario. Con su arma en todo lo alto, movió las hojas frente a él, listo para atacar, pero no pudo hacerlo, la tierna voz del más pequeño de sus hijos diciendo: «Papi, ¿qué es eso?», le obligó a darse la vuelta, y al ver al niñito justo un paso detrás de él, se arrojó para proteger su cuerpo. Antes de que lo alcanzara uno de los tentáculos, sus esfuerzos fueron suficientes. La horrible cosa, el maizal, tomó al hombre como bocadillo, para degustarlo en presencia de su inocente hijo.